Muy bienvenidos sean todos a este nuevo programa de Agro Bursátil. Hoy muy contento de haber hecho una entrevista en el día de hoy con Mariela Brandolini, que charlamos un poquito de todo lo que respecta al mercado agrícola y financiero. Así que bueno, los dejo con eso y después nos vemos otro ratito para ver un poco el mapa que teníamos preparado para hoy. Si querés entender cómo funcionan los bonos, hacer estrategias y todo tipo de negocios, anotate en el taller de boneros con Gustavo Lucioni. Con este taller vas a aprender todo sobre el mundo de los bonos sin caer en una maraña teórica. Empezá a operar bonos de la mano de un referente del mercado. Anotate en el taller de boneros en clavebursátil.com. Bueno, Mariela, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida. Todo bien, Nico, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte acá, que para mí es un placer y bueno, sabrás que en el canal sos bastante citada, así que Martín cuando te vea también se va a poner contento que tenemos acá, la que tanto le comparte los gráficos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, un placer estar acá. Bueno, me alegro. Nada, la idea de invitarte y sumarte un poco de que charlemos para que no sea el único loco malo que habla acá, ver un poco qué es lo que estás viendo vos, qué es lo que estás pensando en el mercado, qué es lo que te dicen tus clientes. Si querés, primero nada, presentate un poco para quien no te conoce, qué es lo que haces, lo que estás haciendo y después seguimos charlando un poco. Bueno, yo actualmente me estoy dedicando a la consultoría independiente, por un lado la parte de mercado de granos, con productores, acopios y también dando charlas, ¿no? O sea, disertaciones. Así que bueno, eso en la parte de mercado de granos. ¿Por dónde estás? Casi que en todo el país, porque, digamos, todo el país de la zona de, digamos, productiva, Claro. porque tengo productores de Chaco, de Santiago, bueno, acá yo estoy al norte de Santa Fe, en la zona de Reconquista. Tengo productores acá, después tengo productores en zona núcleo, Córdoba, Buenos Aires, así que bueno, ahí el Bueno. rango es amplio y después para lo que son charlas, digamos, de mercado también. Por ahí suelo dar, justamente la semana que viene tengo una en Córdoba, así que bueno, me voy moviendo un poco. Está bueno porque tenés un poco la diversidad de los productores, que nada, viste que también a mí en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, en mi rango de influencia más que nada acá, o un poco el mercado, obviamente que siempre atento a los mercados de Rosario y eso por mi laburo en lo privado, pero mis charlas con los productores por ahí tienen que ver más con esta zona y bueno, está bueno tener otra perspectiva. Contanos un poco qué es lo que estás viendo respecto, bueno, a la siembra de trigo, un poco si coincidís en líneas generales con un poco lo que pasó acá en la zona, que muchas hectáreas, por ahí no tanto, entiendo que en el norte algo más, se pasaron para siembra de gruesa, producto de que no se pudieron sembrar. ¿Qué estás viendo un poco ahí? Bueno, en esta zona no, en realidad no teníamos exceso hídrico, así que se estuvo sembrando recontra bien, de hecho los trigos están espectaculares, bastante parecido por ahí en muchas zonas de zona núcleo, no tanto ahí en la parte donde vos me estás comentando que tuvieron el problema de los excesos hídricos, pero sí el comentario general y de hecho cuando mirás, digamos, fotos y videos, está espectacular el trigo en todos lados. Hay que ver esta última lluvia, viste que le pegó bastante, digamos, estuvo lloviendo bastante en todo lo que es zona núcleo. Acá no, o sea, no hubo problema en toda esta zona. El cultivo está bien, digamos, a pesar de la lluvia, de hecho le vino bien, pero sí habrá que ver qué es lo que pasa ahora, qué empiezan a decir las bolsas, ¿no? En sus informes respecto de cuánto afectó un poco tanta lluvia, Sí, ¿no? acá no En había esa zonas zona. negadas, pero literal el lunes había 5 milímetros y ya se empezaba a encharcar todo, ¿viste? Y no somos de la zona que todavía, o que tiene hectáreas negadas, como si por ahí hubo más al oeste y un poco más al centro norte. Así que, bueno, en líneas generales, sí, un poco vemos eso. ¿Y qué es lo que ves respecto al mercado de trigo? Estos 190, 195, ¿te gustan, no te gustan? Tema candente, Es ahí un, empezamos con es la un primera tema, bomba. sí, sí. Me acordé de que justamente hablaba ayer con un productor de Entre Ríos, que me faltó mencionar Entre Ríos, que tengo ahí también muchos conocidos y productores, me decía que justamente ya era malo que le llueva tanto al trigo en esa zona. Así que bueno, dato ahí entre paréntesis. Respecto del precio, yo con los productores, la mayoría estuvieron vendiendo en $200, trigo MAT va a diciembre, y le estuvimos haciendo compra de col en 202 en ese momento, que más o menos estaba valiendo $4. A ver, yo siempre, digamos, recomiendo que cuando uno
hace un pequeño porcentaje de lo que estima producir, digamos, compromete una pequeña porción inicialmente, no es necesario hacer un call porque, bueno, si vos haces una venta por un 20%, tenés un 80% de producción todavía pendiente de venta, por lo cual esa es tu palanca a la suba. Sin embargo, está todo tan volátil y la mayoría de los productores tomó la recomendación de decir, bueno, vendo en $200 y por las dudas le compro un call en 212, aprovechando que está cerquita, ¿no? El 200 del 212 está muy cerquita y que, bueno, o sea, siempre lo que decimos, la compra del call me está dando la posibilidad de capturar suba en caso de que algo llegue a pasar, digamos, y dispare el precio. Hoy en torno a $190, alguno que no se animó a vender antes se está animando a vender ahora, básicamente porque le está costando un poco, me parece, el precio, ¿no? O sea, Y las a mí me está perspectivas son, costando exacto encontrar una chance alcista. O sea, la buena es que estamos más cerca del piso de los valores de los últimos años. O sea, si vos mirás el rango de los últimos años, pues 180/250. Entonces, hoy en 190 estás más cerca del piso. Eso te da alguna chance de decir, bueno, ante cualquier cosa que esto se ponga, que alguna noticia que surja, se puede disparar un poquito y volvemos de nuevo a los $200. sí, exacto. Esa es la que se me ocurre que puede darnos la chance. En el mientras tanto, como te decía, tengo productores que ya lo están tomando en torno a 190 y algunos ya se pusieron la base en 195 como para decir, bueno, empiezo a hacer algo, porque bueno, al momento la perspectiva viene siendo muy buena para el trigo nuevo y tenemos un trigo viejo que todavía tenemos remanente, ¿no? Sí, sí. Con Brasil ahí que por ahí afectó algunas hectáreas de siembra, pero con Rusia, Ucrania, bueno, principales exportadores de trigo, que vienen en líneas generales muy bien. El tema a nosotros nos pasaba acá que el 200 no nos llegaba ni a cubrir los costos, ¿viste? Entonces, tomar una decisión a pérdida, yo lo hablaba en los videos hace unos días, ¿viste? Nos costó un poquito más, como que entiendo en zona núcleo, con el trigo soja de segunda, los números daban buenos, sobre todo cuando incluía la soja de segunda, si no tanto, pero acá no, que bueno, por ahí la principal región triguera, no están tan buenos los números, ¿viste? Entonces como que un poco costaba tomar la decisión, pero independientemente coincido en que bueno, los 200 algo se hizo, se recomendó y sí, más que nunca acompañar con el cola a la suba, que también por ahí en mi caso espero un poco, viendo si aparece por ahí después en algún momento algún col de trigo julio, que por ahí me gusta un poco más que el marzo en esos momentos, cuando por ahí contrastacionalmente se suele dar algo, y esperando que tenga este repuntecito de septiembre, octubre, octubre, noviembre, que puede llegar a tener digamos, por condiciones climáticas, que bueno. Por lo pronto lo que decís vos, salir un poquito a la ruta, ves entrar un poquito en un campo y están espectaculares. Entonces, pero bueno, cuando todo está muy bien, en algún momento alguna noticia va a tener que llegar. Esperemos que nos ayude un poco los precios, pero bueno, ni hablar que las 20 y pico de millones de toneladas que vienen van a ser muy positivas, digamos, para el país en general. Sí, tal cual, y ahí coincido. En primera instancia, recuerdo que las primeras charlas eran $220 para empezar a anotar algo de trigo, y después, bueno, me fui bajando y le digo, che, mirá que no sé, no lo estoy viendo, le está costando, va, empecemos a mirar con cariño los $200, y bueno, ahí fue que algunos se animaron, a pesar de que, como vos decís, los números complicados ahí en 200. Y después lo otro que está bueno que mencionás, esta parte de por ahí la estacionalidad también que tiene el precio en septiembre, octubre, suele ser estacionalmente alcista. Entonces, nada, con el productor que hoy en $190 por ahí no se está animando, me parece que, bueno, la chance viene por el lado de que estamos cerca del piso, que son los 180 que mencionaba, y a su vez estamos teniendo la posibilidad, o esperaríamos esa posibilidad, a ver si se cumple la estacionalidad positiva en los próximos meses, como para decir, bueno, Sí, y el me da trigo negro, chance y ahí. hoy los 190, 192 que está haciendo hoy miércoles, mientras grabamos este video, muy castigado el trigo negro, ¿viste? Ya lo paliciaron por demás, $5 por debajo del faz teórico, ¿viste? Como que no nos invita a ningún lado, así bueno, acá en los 190 hago algo, pero sí, sí, ni hablar quien no tenga nada, de hecho, el clima podría ser al peor todavía, entonces nada, hay que por lo menos asegurar una base.
Recién estaba viendo, no sé si llegaste a verlo, porque salió hace nada, media hora, que salió el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario con la intención de siembra de maíz un 10% por encima del año pasado, si no recuerdo mal, 7,8 millones de toneladas, que era un poco lo que, bueno, por lo menos se venía hablando. Ahora hay un número oficial, no sé qué venís en charla vos con los productores, que te vienen comentando respecto a eso. Sí, tal cual. Justo estaba viendo también eso hace un rato y coincide con lo que se venía hablando, ¿no? Que un poco se va a hacer más, bastante más. Yo creo que va a ser más maíz temprano, ¿no? El maíz abril. Creo que van a estar ahí un poco más las hectáreas. Esta zona por ahí no es tanto del maíz temprano, sí más la zona núcleo, pero creo que ahí quedó bastante finita la cosa contra la soja, ¿no? Porque veníamos de una relación maíz temprano contra soja mayo que te daba bastante a favor del maíz temprano y después de la modificación de retenciones se acomodó un poco esa relación y quedó más en línea casi casi que contra el promedio, ¿no? Entonces eso a mí me daba a dudar, decir, bueno, al final va a haber más maíz temprano o no. Y bueno, ahora se terminan de confirmar con estas estimaciones que ya un poco la Bolsa de Rosario también lo había mencionado en zona núcleo, se sembraría más maíz temprano, ¿no? Sí, en líneas generales, después por rotación obviamente uno termina haciendo una cosa más que otra, pero como que lo que se ve un poco es la intención de siembra en general. Vos hablas de girasol, hay más intención de siembra; hablas de maíz, bueno, ahora confirmado que hay más intención de siembra, y seguramente el dato de la soja sea positivo en términos de que, bueno, también algunas hectáreas que antes quedaban fuera hoy se puedan llegar a sembrar, así que ojalá en ese sentido tengamos muchas más hectáreas de los principales granos, así podemos seguir sumando un poco de reservas. Tema ahí que Totalmente. tocaste de la soja, y ya que hablamos un poco de términos políticos, un poco la estrella de estos días, la tasa de referencia del mercado, y que viene estos vaivén de volatilidad. Estuviste tuiteando bastante sobre el tema. Contame un poco ahí qué estás viendo, que tenés en charla con productores, y los productores están animando a vender, colocar en caps un poco, bueno, nada de eso. Sí, la verdad que me sorprende de hecho la cantidad de productores que están preguntándome para empezar a operar esto del ARECAP, ¿no? No tanto por ahí la caución, viste que la caución es, te diría que hoy una lotería que te salga bien, pero sí están mucho haciendo la LECAP. De hecho, yo hace bastante tengo productores que vienen haciendo bastante LECAP, pero ahora sí me sorprendió que son cada vez más los que me vienen consultando y vienen operando esto, o sea, venden grano y lo colocan en el LECAP. Así que sí, yo creo que el productor de a poco se va animando y un poco siempre, a ver, como lo comento. No se trata de estar a favor del carry trade o en contra, sino tratar dentro de mi gestión comercial, tratar de sacar el mejor precio promedio posible, ¿no? Y ahí siempre, o sea, con los productores siempre tratamos de hacer una diversificación. Entonces, no el 100% de lo que tienen de producción lo colocan a LECAP para nada, o sea, es un pequeño porcentaje, van diversificando, o sea, lo que siempre por ello suelo comentar, algo pagas insumo, algo por supuesto que necesitas liquidez. Tengo productores que han hecho LECAP y después han comprado dólar MEP, por ejemplo. Bueno, diversificar. O sea, Sí, sí. en conclusión, la receta siempre va a ser diversificar. Y mientras mejor se le encuentre el timing, mejor, pero diversificando. Bueno, incluso hablábamos en la antesala, cuando hoy uno mira, y seguramente después deje algunos gráficos así, off the record, que de lo que solemos hacer siempre en los videos, pero no quería aburrirte, así charlábamos un poco nosotros. Hoy, cuando vos mirás la estrategia de vender soja disponible y colocarlo al ECAP frente a la estrategia de esperar por los precios de futuro más el dólar futuro, en todas las estrategias gana la venta disponible con la colocación del ECAP. Y mucho más interesante todavía, porque obviamente después empieza, ¿no?, el temor de aquello. Dice, bueno, pero si después el tipo de cambio sube o la soja sube y lo demás, o incluso el mercado nos está dando la oportunidad de hacer un carry trade, el convencional carry trade, por lo que llama, que es con la cobertura propiamente del dólar futuro, que vendiendo una soja disponible en los $300 que está a junio del año que viene, colocándole caps y comprando dólar futuro, terminamos teniendo una soja de $325, todo cubierto, digamos, y llenando, haciendo clean caja, digamos,
en los $325, que es un valor para nada despreciable en función de cómo está el mercado hoy, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ahí estás teniendo de nuevo una herramienta más, o sea, no solo el clásico, como decíamos, el carry trade clásico, sino que bueno, estás haciendo toda una cobertura ya, enlatada hacia mayo del año que viene, que la verdad que no me disgusta para nada. De hecho, con algunos productores lo hemos hecho también. Sí, y en Girasol ahí, bueno, entiendo que obviamente no es el gran fuerte de la zona de ustedes, aunque sí en muchos lados, pero ves este año un poco más de intención de siembra. Digamos. Bueno, las bolsas de Alto Leico volaron, ya no hay más quien quiera sembrar, ya no hay, aunque los $420 que vale y valió el girasol Alto Leico en la posición de marzo, un valor muy interesante. Esta semana se hizo 350 en el girasol común también, muy interesante. Eso motivó un poco, no sé, qué viste, qué ves vos, qué charlas ahí. Sí, bueno, como dato, la zona del NEA, el dato oficial lo tiene la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero como dato, digamos, loco, es que el año pasado en la zona del NEA se sembraron 155.000 hectáreas y este año la perspectiva es de 480.000 hectáreas, para que nos demos idea de la intención de siembra que hay en todo lo que es el norte. Acá el margen bruto, digamos, es el mejor, el girasol, ya con un girasol en $300, te da, digamos, ya estás cubriendo costos, por lo cual por encima de $300 ya está atractivo, digamos, te da rentabilidad. Y muchos productores ya están vendiendo forward en $350. Y sí, en lo que es el norte del país, sí es un cultivo que al productor le gusta porque es como que no lo deja de a pie. Siempre, digamos, con más razón el año pasado terminaron teniendo rendimientos espectaculares, entonces con más razón se animan al girasol y a su vez, de nuevo, con lo que decimos, o sea, en tema de precio, por ahí es el que mejor margen bruto está dando contra cualquier otro cultivo. Y sí, los $350, como te decía, ya muchos lo están tomando. El girasol es muy difícil, por ahí tratar de adivinar precios, ¿no? O sea, el girasol te puede subir de a $50 como te puede bajar de a $50 y te puedes quedar mirando, ¿no? Entonces, ahí con más razón yo insisto en, bueno, si el margen bruto ya en $300 te da, bueno, y estás teniendo un girasol de $350, está bueno para ir cerrando por lo menos los costos, ¿no? Entonces, sí, bueno, por lo menos esta pequeña, porcentaje inicial ya me quedó cubierto. La macana del girasol es que no tenemos posibilidad de hacerle call, salvo que le hagamos ahí un enlatado con soja, pero netamente el girasol no tiene para hacerle la cobertura a la suba, pero sí, a mí los $350, sin tratar de hacer futurología, me gustan como para empezar a hacer algo, ¿no? Para Sí, empezar a hacer el algún forward. girasol es el más bravo de todo, ¿viste? Porque no hay mucho para mirar, no hay mucho para... se esconde mucho el precio y muchas cosas que tiene este mercado argentino en particular y a nivel mundial también, porque es un mercado chico, tiene esas implicancias. Está bueno lo que decías vos, ni hablar de, me parece súper interesante los $350 para poner precio también, y también la idea de buscar alguna cobertura con un col de soja. Hoy lo vimos en el video pasado, que hoy el girasol vale un 20-25% más que la soja, que suele ser un pico, ha estado más cuando el girasol valía $800-900, pero en general es medio el máximo, uno o dos desvíos estándar del promedio. Entonces pareciera también una buena estrategia hoy, a quien le guste mucho más animarse a vender y por ahí comprar un col de soja mayo para captar la suba ahí, sí, por lo menos el complejo oleaginoso se pone un poco más interesante. 100%. Por ahí yo le comento eso tal cual, o sea, el que quiere quedarse por lo menos, digamos, con cobertura en aceites, con cobertura a la suba, bueno, lo más parecido que podemos tener es la soja y con más razón, esto que mencionás, aprovechando la relación de girasol por soja, es decir, está caro el girasol contra la soja, ¿no? En resumidas cuentas. Sí, sí. Soja que, bueno, desde mi punto de vista estoy bastante optimista para el año próximo. Ojalá que sea por el mercado internacional y un poco también nos ayude las políticas tributarias y de DEX. Soy bastante optimista para la soja, así que nada, me parece también una muy buena estrategia desde ese punto de vista. Sí, 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 totalmente. Y en ese mismo sentido, la otra que también tenía para ver, la relación insumo-producto.
hoy en líneas generales la mayoría de los productos, con la mayoría de los herbicidas, fungicidas, insecticidas, ¿sí? Sacando el complejo fertilizante, digamos, tiene muy buena relación insumo-producto. Así que quien por ahí no se anime a poner precio por cualquier cosa, por si el precio sube, bueno, quedarse tranquilo que aunque sea lo que se canjee o lo que corresponde a la parte de insumos, hoy parecía ser también una muy buena estrategia, ni hablar con el girasol que sorprende y en lo que por ahí no se usa tampoco tanto fertilizante, asegurar costos hoy pareciera ser una muy buena estrategia. Sí, sí, tal cual. Sobre todo para que el que por ahí también tiene producción disponible todavía, ¿no? Como para ir calzando, digamos, los insumos con producción disponible. Sí, sí, que el mercado disponible todavía está un poquito más caliente. Y que bueno, es verdad también, y es muy estacional eso. Después por ahí sí puedo, dejo también el gráfico del girasol a partir, digamos, de esta época, agosto, septiembre, octubre, noviembre, también estacionalmente suele tener algunas subas, pero ojalá veamos mejores valores, pero como no lo sabemos, y como digo, puede ser 50 más, 50 menos mañana mismo, de la noche a la mañana, mejor ir asegurando algún precio. No sé si vos querés contarme algún tema más que algo que hayas visto estos días. Si no, por mi parte, era un poco Eh, charlar esto y nada, invitarte también a que cuando quieras hagamos algún otro video que me parece muy interesante tu opinión, tu forma de ver las cosas. No solamente haces asesoramiento de mercado agrícola, sino también en toda la parte financiera, que hoy más que nunca parecieran ser dos temas que son claves importantes para este mercado que está pero tan finito. Sí, tal cual, Nico. A mí siempre me llamó mucho la atención la parte financiera. En realidad, cuando entré en el programa NOR de nuevos operadores en su momento, escuchaba hablar del S&P 500, empecé a escuchar hablar del índice empecé a escuchar hablar de los calls de Galicia, y bueno, ahí me voló la cabeza. Y bueno, después terminé haciendo la maestría en finanzas. Y bueno, hoy por suerte estoy pudiéndome dedicar también a eso, o sea, si bien por ahí el fuerte mío es la parte del mercado de granos, también hago toda la parte financiera, ¿no? Asesoramiento en lo que tiene que ver con inversiones en la bolsa, que la verdad que celebro que muchos se estén animando, ¿no? O sea, cada vez más, no solo por esto de las tasas, sino ahora por ahí un poco están bajando las acciones, pero en su momento también con el furor de las acciones, también muchos se estuvieron animando, y no solo empresas del agro, digamos, sino todo tipo de empresas. Yo creo que hoy, toda empresa tiene que tener una cuenta abierta en un broker, la ocupe o no, momentáneamente. Tiene que tener abierta, porque hoy en día, digamos, los negocios o las oportunidades se dan muy rápido. Entonces, nada, no, nunca está de más tener una cuenta abierta, para justamente aprovechar oportunidades, Sí, ¿no? yo a todo le digo lo mismo, probá, le digo, poné muy poco, empezá a ver qué hay, cómo se mueve, qué te gusta, qué no te gusta hacer, empezá a conocer también tu adversidad al riesgo y seguramente en un determinado momento, bueno, como ahora que las NECAP rinden el 55%, el 60% las más cortas, y los plazos fijos rinden el 45% con suerte, bueno, entonces todo eso es dinero que está disponible y hay que aprovecharlo, digamos, de alguna manera. Totalmente, totalmente. Y con más razón que le está ganando la inflación. Digamos, por el momento se cree que le está ganando la inflación. Sí, sí. No sé si me querías contar algo más vos. Tengo acá el brazo medio pegado porque estoy recién operado y por eso parezco y hago un poco más de ruido hoy que de lo habitual, pero es una cuestión física, ¿no? Y motora. Te compadezco. No, no, te compadezco. No, no sé si me querías contar algo más respecto a nada, lo que estuviste viendo estos días o si con eso cubrimos un poco gran parte de lo que estuvo pasando estos días. No, yo creo que en general hablamos, hicimos un repaso general. Sí, a ver, un poco me parece como para resumen final de mi parte, analizar el tema del tipo de cambio, ¿no? Por ahí para el productor que tiene a veces necesidades en pesos, cuando el tipo de cambio está alto, aprovechar a vender grano, justamente porque estoy vendiendo dólar. Y bueno, de última, cuando el tipo de cambio cae un poco, a esperar, bancar, pero hoy el productor lamentablemente o favorablemente, no sé, tiene que estar también mirando lo que pasa con el tipo de cambio, ¿no? O sea, antes era el precio en dólares lo que seguíamos, hoy tenemos que seguir el precio en dólares
y también el dólar justamente para ver cuánto termina siendo el precio en pesos. Entonces, nada, en ese sentido me parece importante, cuando pasó esto de que el dólar llegó casi al techo de la banda, le decía a los productores, vendamos, o sea, El aprovechemos momento. a vender grano, puede que el dólar se siga manteniendo en estos valores, pero ya me parece que puede llegar a corregir. No porque tenga digamos, la bola de cristal, pero sí por lo que siempre suele suceder, ¿no? O sea, la volatilidad, el techo, el piso de la banda y demás. Entonces, nada, hacer futurología, digamos, creo que el mensaje final es ese, ¿no? Hacer futurología es súper difícil, por lo cual, por ahí, cuando los márgenes nos dan o los precios están buenos, ya sea en pesos o en dólares, ir cerrando margen y cuidando justamente nuestra gestión comercial, ¿no? Sí, sí, techo de la banda que se viene respetando muy bien, que el gobierno tiene bastante estrategia como para cuidarlo a costa de, bueno, por ahí todo esto que pasó estos días, sangrando un poquito al mercado y a la rueda, digamos, de la actividad económica, pero bueno, que pareciera tener en ese sentido bastante control y cada vez con menos peso disponible y más reservas, así que pareciera ser una estrategia que en el corto plazo no se va a modificar, digamos, que le va a dar un poco de sustento al tipo de cambio, por lo menos. Sí, sí, tal cual Que coincido. probablemente, bueno, ahora en estos días, producto de las elecciones y demás, sigamos teniendo bastante volatilidad en la medida que parezca alguna oportunidad también de ese sentido, también de mi parte me parece que son para aprovechar. Sí, coincido totalmente. Bueno, con eso te dejo entonces. Te dejo la tarde libre y te agradezco mucho tu tiempo y el espacio. Por favor, ¿Sí? gracias a vos, Nico, por Bueno, invitarme. estamos al habla. Gracias. Dale, gracias. Bueno, muy pero muy interesante la charla que tuvimos con Mariela, a la cual nuevamente le agradecemos mucho. Un poco lo que ya hablamos y algunas cositas que vamos a ver nuevas que tenemos para hoy. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, como veíamos y les contaba la estrategia, ¿no? de vender soja y colocarle caps que marcaban la línea violeta a cada uno de los escenarios posibles, devolviendo una soja para julio del año que viene de 570.000 pesos, todas las estrategias, o casi todos, después de enero por encima de lo que es hacer una soja futuro con dólar futuro. Lo mismo para el maíz, bueno, las estrategias de ahora son más positivas, pero de enero a febrero en adelante son mucho más interesantes. Esto se ve particularmente, bueno, por ahí a la baja de los precios futuros de la soja y el maíz, pero también que las tasas del dólar futuro tienden a caer en aquellos escenario, el esquemita que vemos siempre, fíjense con la banda superior marcada en rojo, como también los escenarios febrero, marzo, abril en adelante, la estrategia de colocarle caps muy por encima de los demás valores. Y lo que comentábamos recién, con Mariela, si vendemos la soja disponible a $300, un tipo de cambio de 1.284, esos son 385.000 pesos. Si colocamos la tasa al 30 del 6, el T30J6, el BONCAP, nos termina obteniendo una soja de 542.000 pesos para redondear al 30 de junio del año que viene. Y si compramos en el A3 dólar futuro a 1.665, aseguramos un precio de $325. Y si nos realizamos la estrategia porque confiamos en el techo de la banda, tenemos un precio de la soja en ese escenario que es el peor, digamos, el tipo de cambio por encima o en la banda, obtenemos una soja de $330. Bueno, lo que veíamos recién, fíjese cómo el trigo disponible, que tiene un premio sobre el FAS, en cambio en el futuro un descuento de $5, muy castigado el trigo. El maíz sigue estando muy, muy, pero muy demandado, está encima, sigue muy caro también respecto a su par de Chicago y a su par brasilero. Fíjense que hoy el maíz argentino, con retenciones y todo, está muy por encima del trigo, del maíz Chicago. Para la soja casi sin novedades, digamos. Bueno, y hay girasol disponible, que mientras el faz teórico está en $390, cotiza en el mercado a $370. Esto es algo bastante frecuente, como hablábamos hace un rato. En lo que respecta a la devaluación esperada, ¿sí? el relevamiento de expectativas del mercado, las principales consultoras dicen que la devaluación va a estar en torno al 24%, un tipo de cambio esperado para enero 2026 de 1.422 pesos, mientras que el mercado está descontando una tasa mayor del 43%, con un tipo de cambio para enero 2026 de 1.530 pesos. La banda superior del techo de la banda se va a ubicar, digamos, para enero 2026 en 1.500
57 pesos. Bueno, acá obviamente lo que les decía recién, el mercado nos está invitando a devaluar, a vendernos dólar porque está muy por encima de la evaluación esperada de las principales consultoras, al menos si confiamos en ella, y además el mercado nos está invitando a colocar caps en vez de hacer dólar futuro. Una inflación esperada por el REM del 23% y la tasa de política monetaria que no aflojaría y se ubicaría para esa fecha también en el 37%. Mientras que, como veíamos con Mariela hace un rato, tasas del ECAP que de mínima están en el 45% las tasas más largas, pero las más cortitas se ubican en torno al 60%. Hard dollar, sí, o bonos que siguen al dólar, más el 11%, al dólar oficial más el 12%. Bono SER también muy interesante con estas tasas del 18% más un 23% de inflación esperada. Estamos hablando de un 41%, pero con un riesgo de la cobertura mayor de que la inflación se dispare o el tipo de cambio también, aunque vimos que el pass-through este último mes no hubo tanto pass-through, por decirlo de alguna manera, es decir, la suba de precios del dólar no se trasladó a precios o no en gran magnitud como se hacían antes en casi uno por uno. Inflación implícita del mercado, bueno, acá me quedo dos veces, está al 27%, mientras que la del REM era 23%, ahí está muy en línea. Bueno, como vimos y venimos viendo, los márgenes brutos muy pero muy ajustados, que mejoran mucho con la soja de segunda o el cultivo de segunda como puede ser un maíz. Y lo que les decía recién, esto es el precio promedio de granos de los principales cultivos, soja, maíz, trigo, cebada y girasol, en ponderación de la producción total nacional, con el precio promedio de insumos de sembrar una hectárea. Vemos que la relación de canje en general está cara, pero cuando vemos solamente la de los herbicidas, vemos que esa relación insumo-producto está muy barata. Disculpen que con una mano y la no hábil se me complica un poco. Vemos que esa relación insumo-producto está muy buena con los herbicidas cuando no consideramos los fertilizantes. Bueno, acá de la gente amiga de CENI, el Farmer Selling, de lo que viene siendo el trigo, maíz y soja. Un saludo también para Tomás Ferri, que estuvimos un poquito discutiendo este tema. Fíjense, en lo que respecta a trigo, ya tiene comprada el 85% de lo que fue la producción 24-25, es decir, 15 o casi 16 millones de toneladas sobre 18.600 toneladas, aunque los exportadores están bastante comprados porque tienen unas declaraciones juradas bastante menos. En lo que respecta al maíz, el farm es bastante menor, el 51% comprado, unas 25 millones de toneladas sobre las 49 de producción total, con una mercadería paraiciada del 41% y una declaración jurada de venta al exterior de 22 millones de toneladas. Maíz que, como decíamos, sigue muy pero muy demandado y no afloja. En lo que respecta a soja, también un 60% de la mercadería está vendida, un 50% con precio, y bueno, las declaraciones de porotos y derivados que están un poco en línea con lo que está a precio. Bueno, nada, un poco para no hacerla muy extensa hoy, era contarle un poquito lo que solemos ver habitualmente. Espero que les haya gustado tanto como a mí la charla con Mariela, que me parece que estuvo muy pero muy buena. Y bueno, nada, los invito a comentar, poner me gusta, compartir, así nada, seguimos haciendo este contenido y les agradezco mucho a todos.